Yo me llamo Vicente Martínez, me trajeron aquí con 11 años. Mis padres son los dos españoles. Nacimos todos en Galicia. Mis padres vinieron a principios de los años 60. Mi padre vino en el 61. Mi madre vino en el 63. Mi hermana mayor vino en el 67. Mi hermano y yo vinimos en el 68 y mi hermana la pequeña vino 3 años más tarde. Yo llegué con 11 años, estuve en la escuela alemana, hice paralelamente el bachiller español, he estudiado pedagogía social a principios de los años 80 y trabajo en una asociación española y en una asociación internacional. Estoy casado con una chica de Extremadura y tenemos una hija que se llama Melanie. Mein Name ist Andrea Miragaya Dorado Vicuno. Ich bin in Hamburg geboren. Mein Vater ist Spanier aus Galicien und meine Mutter ist Deutsche. Und ich bin in Hamburg geboren und habe eigentlich auch immer hier gelebt, außer eine Zeit lang auch in Spanien, im Baskenland. Und ich arbeite heute in einer Suchtberatungsstelle und bin Sozialpädagogin und Suchttherapeutin. Bin 43 Jahre alt. Ja. Ich heiße Rosa Faber. Ich bin gerade jetzt noch 39 Jahre alt. Im Januar werde ich 40. Ich wohne eigentlich, seitdem ich denken kann, in Hamburg. Geboren bin ich in Salzgitter. Seitdem ich 5 bin, als ich 5 war ungefähr, sind wir nach Hamburg gezogen. Meine Mutter ist aus Spanien zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, mein Vater aus Italien und die haben sich dann in Salzgitter kennengelernt. Mein Vater dann in Hamburg eine Arbeit bekommen und so ist die ganze Familie nach Hamburg gezogen. Was ich zurzeit mache, zurzeit schreibe ich an einer Dissertation, an einer Doktorarbeit. Ich bin eigentlich Lehrerin von der Ausbildung her, aber ich habe nie wirklich als Lehrerin gearbeitet, sondern war dann mehr so freiberuflich in pädagogischen Bereichen tätig, ganz unterschiedlichen Bereichen. Das meiste so politische Bildungsarbeit, ganz viel oder am meisten, die meiste Zeit war ich in der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme. Bueno, me llamo Encarnación Gutiérrez Rodríguez, tengo 45 años. Mis padres son de Andalucía, de mi madre de Sevilla, capital, de mi padre de Bollullos de la Mitación. Tengo 2 hermanas, Gracia y Ángela. Tengo 2 sobrinos, Alba y Darius. Tengo una compañera que se llama Shirley. Vivo en estos momentos en Manchester, en Inglaterra, desde hace 5 años. Y siempre he sido alguien que ha trabajado mucho desde una perspectiva teórica, de teoría cultural, teoría social, en la sociología que durante el tiempo que yo he terminado hasta hoy se ha ido transformando de una manera increpante, ¿no? Se dice, que la verdad la sociología que yo estudié ya casi no existe. Me llamo José Manuel Valdueza, tengo 52 años. Vivo aquí en Alemania desde el primer año y no estoy casado, vivo con Linda Banke, una compañera desde 30 años. Tengo un hijo de 29 años, Pablo, y de momento trabajo como jefe de servicio en la clínica Segeberg en la neurología. Nací el 21 de febrero del 58 en El Escorial, en el pueblo. Bueno, la primera generación vino aquí pues para ganar un poco de dinero, es decir, no se plantearon de venir aquí para quedarse aquí. Entonces primero vino el padre para ganar un poco de dinero y después marcharse y montar allí algo, o comprar una casa, comprar el piso. Mi madre pues trabajaba como costurera, empezó a trabajar con 12 años de modista. Y ya intentó una vez emigrar al País Vasco, ¿no? A Euskadi, cuando tenía como 20, 21 años.
Mi padre vino de contrato, no vino aquí directamente a Hamburgo, primero estuvo, creo, más en el centro de Alemania y después más tarde hubo la posibilidad de venir aquí, a Hamburgo. Él es soldador y entonces tuvo la oportunidad de trabajar en su oficio aquí en un astillero y después pues vino para aquí. Y mi madre también vino aquí a trabajar. Estos son principios de los años 60, pues había estas oficinas, ¿no? Y se corría la voz de que se podía ir uno a Alemania y que había estos contratos y sus amigas se lo contaron y algunas se apuntaron. Entonces ella también un día se informó, lo vio y se fue a la oficina y sí, pues se apuntó para la inmigración. Beide sind gekommen, weil sie in Deutschland arbeiten wollten, weil sie die Möglichkeit gesehen haben, auch ja, ich sag mal, was Neues zu machen oder wegzukommen und ihre Situation zu verbessern. Y se apuntó para trabajar en una fábrica en Baviera, en Kirchlamitz. Era una fábrica de porcelana. Y Kirchlamitz, donde yo nací, es un pueblecito muy chico, ¿no? Yo no sé cuántos habitantes tendrá, pero a lo mejor 4.000 y sería mucho a lo mejor. Mein Vater, das waren 8 Geschwister und davon 4 Brüder. Ja, und alle wollten, mussten weg. Es war eine arme Familie und dann wurde praktisch gelost. Das war dann ja immer so, ne, man musste sich melden in Spanien und die haben dann Bescheid gekriegt. Ne, und dann hieß es 3 nach Australien und 1 nach Deutschland. Und dann wurde gelost unter den Brüdern. Bei meinem Vater war noch mehr im Vordergrund am Anfang, so wie ich das erinnere, dass die Familie in Sizilien unterstützt worden ist mit dem Geld aus dem Ausland. Y también, como mi madre, oyó hablar del tema que se podía uno ir a Alemania. Y mi padre se fue y llegó a parar a las minas. No sé si, creo que mi padre sería el 62 o el 61, por ahí. Y llegó a las minas. Digamos, ahora, por ejemplo, creemos que viene de las minas. Mi padre tiene algo en los pulmones, ¿no? Que es como una fibrosis de los pulmones. Y quizás sea de eso, de haber trabajado en las minas por esa época. Lo que a mí me contaron es que un soldado alemán había huido a España después de que se había acabado la Guerra Mundial y ese chico pues, se fue a Madrid y conoció a la hermana de mi madre. Entonces ella, el 55 ya, se fue con ese chico alemán a Hamburgo, que vivía en Hamburgo. Y por allá pues ya había un contacto y entonces pues mi padre iba a ver la situación en Alemania en el momento donde la hermana de mi madre se había morido, muy jovencita, con 40 y tantos. Y entonces fueron él y el hermano de mi madre a Hamburgo al entierro. Y de allá entonces pues sí tenían la idea de venirse a Alemania. Das war halt große Armut, ne? So in Spanien. Und hier gab es Arbeit und dann war klar, die Männer müssen los. Ne? Also die Schwestern nicht, die sind da geblieben, aber die Brüder mussten los. Estuve desde los 6 hasta los 10 años con mi hermano y con mi hermana en un convento de monjas. Después de los 10 hasta los 11 estuve otra vez con mi tía, un año allí, y después vinimos para aquí. Aquí se pueden traer a los hijos, ¿no? Si tú también puedes presentar una vivienda adecuada, ¿no? a las personas que van a vivir en ellas. Es decir, eso también era una condición que te ponen para darte el permiso de estancia de los hijos, ¿no? Con un chico adolescente casi, que ya tenía entonces pues 11 años, cuando nos fuimos de un pueblo español aquí a Hamburgo, y con la hermana que tenía problemas porque tenía defectos, es minusválida y era un problema también para mis padres, y entonces yo como bebé y el chico pequeño Eduardo con 3 años. Sí. Después de un tiempo mi madre volvió, y volvió al pueblo, ¿no? Al pueblo de mi padre, porque no tenían por esa casa. Mi padre se quedó en Alemania un rato, pero luego también volvió mi padre. El plan era volver y los dos volvieron. Mi madre aceptó una indemnización que daban por esas de retorno, la paga de retorno, y mi padre también, creo.
Y entonces se volvieron y compraron un piso en Madrid. Pero como mi padre no estaba contento con el trabajo que tenía en Madrid y no le salieron como ellos lo habían planificado las cosas, entonces mi padre volvió a Alemania y mi madre se fue con nosotras a Sevilla y compraron un piso, vendieron el de Madrid y compraron un piso en Sevilla. Y yo empecé el colegio en Sevilla y mis hermanas no, porque cuando ellas tenían 5 años y yo tenía 8 es cuando volvimos de nuevo a Alemania. Meine Mutter war Buchhändlerin. Ne? Die war irgendwo in Süddeutschland. Die mussten flüchten auch während des Krieges, die Familie, und haben dann da irgendwo in Süddeutschland gewohnt. Ich weiß gar nicht genau wo. Auf jeden Fall ist sie dann da auch weg. Ziemlich jung war sie und ist hier nach Hamburg, kannte auch niemand und hat halt in einer Buchhandlung gearbeitet. Und in Harburg. Ne? Und mein Vater hat in Harburg gelebt und hat dann immer so getan, als ob er voll gut Deutsch kann und hat immer Bücher gekauft, obwohl er die gar nicht lesen konnte. Er konnte ja nicht mehr sprechen, so. Aber ist halt dauernd dahin und hat Bücher gekauft, weil er meine Mutter so entzückend fand. Und naja, da haben die sich kennengelernt. So. Bueno, él ganaba el dinero, mi madre no trabajaba, entonces era importante que siga bien con el trabajo. Y está claro, los planes que teníamos para comprar cosas o irnos de vacaciones a España, eso dependía de su trabajo y él pues estaba muy gastado y tenía siempre sus problemas con el estómago, con la tensión, era un poco nervioso y dormía pues mal y tenía que madrugar mucho, tenía que levantarse a las 5 de la mañana para empezar la Frühschicht. Also so die erste Zeit, was ich auch erinnere, da in Bendesdorf, wie gesagt, der Chef hat gleich daneben gewohnt, der klopfte echt sonntags an die Tür und mein Vater sollte ihm das Auto waschen. Ne? Also das war echt hart so, ne? Und dann haben die eigentlich ziemlich schnell dafür gesorgt, sobald sie konnten, dass sie selbstständig wurden, halt keinen Chef mehr haben. Ne? Und haben dann halt eine Tankstelle übernommen als Pächter. So. Meine beiden Eltern haben eigentlich im Grunde ihren normalen Fulltime-Job gehabt und haben dann immer noch am Wochenende oder abends dann noch so 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, oder die halbe Nacht als Kellner irgendwo, dann halt noch zusätzlich gearbeitet, damit wir genug Geld hatten. Cuando llegamos a Hamburgo, llegamos al barrio de Einsbüttel. En realidad es un barrio muy chulo. La casa no era muy chula. Vivíamos en un subterráneo, ¿no? Y no era la casa con mejores condiciones, pero bueno, quiero decir, era una casa para mis padres pagable. Y bueno, tan pronto pudieron cambiarse a una casa un poco más cómoda y tal, pues lo hicieron. Meine erste Wohnung, die ich erinnern kann, war halt in Bendesdorf. Das waren diese Gastarbeiterhäuser. Y vivíamos en Frankfurt. Conseguimos una casa de la Bundesbahn, porque la Bundesbahn por esas no tenía casa para los empleados. Y fuimos a parar en un barrio de Frankfurt que se llama Sachsenhausen, ¿no? Y fuimos a parar también como en una calle que estaba un poco aislada de todas las calles. Aber man wusste, da am Rande des Dorfes wohnen die Ausländer. Also es waren wir und es waren so ein paar Jugoslawen. Ja? Und ja, also von Integration war da nichts zu spüren, also war auch nicht gewollt so, ne? Y en esas casas no había casi familias alemanas, ¿no? Eran todas extranjeras. Había otras familias españolas, italianas, había marroquíes más tarde y bueno, sí, había una familia alemana también. Ich über Jahre nicht registriert habe, dass wir um die Ecke von dann später der Roten Flora wohnten und dass das hier das Szene-Schanzenviertel war. Da war sozusagen die Max-Brauer-Allee so die Trennlinie gewesen. Era difícil en esa época encontrar pisos porque el sozialer Wohnungsbau empezó en los años 65 por allá.
Y el chico ese que te hablé yo, el tío Juan Clausen, Hans Clausen, nos proporcionó un piso en San Pauli, que estaba ya por la policía prohibida de vivir, la Baupolizei, y era una de las casas muy antiguas del siglo, yo creo, XVIII, que estaba en San Pauli, en un patio del interior, en Hinterhof. Pues allá pues había un piso deshabitado y allá nos tocaba a nosotros entrar. En 4 habitaciones, 36 metros cuadrados, sin agua, sin corriente, sí. Luz teníamos, pero ninguna calefacción. Había muchos chicos, bueno, el baby boom empezó un poco más tarde, pero en esa zona había muchos chicos que todos no tenían sus padres, que eran soldados muertos, minusválidos por la guerra, le faltaba una pierna, un pulmón, lo que sea. Eso era así, muy típico hamburgués. Y yo hablaba bastante bien ese Misching, ese estilo hamburgués de obrero de la zona del puerto. Era, digamos, un tiempo agradable, digamos, porque había muchos niños, ¿no? Y íbamos al colegio español por la tarde y había muchos niños españoles por esa... Y había muchas familias españolas en esa zona, ¿no? Fuera de ese contorno pues había otras casas donde vivían más gente española y entonces nos uníamos todos para ir juntos al colegio español por la tarde. Nosotros estábamos en la escuela de Anvaya. Allí había pocos españoles, pero había algunos que otros. Pues por la tarde jugábamos juntos y allí pues conocí algunos chicos que después por la tarde iban a la escuela española. Y un chico de ellos pues me dijo, bueno, ¿tú qué haces por la tarde? Bueno, pues prácticamente nada. ¿Por qué no vienes a la escuela española? Y ese fue mi contacto con la escuela española. Entonces me llevó el chico a la escuela española y entonces empecé a estar allí en la escuela española, después pues empecé a hacer allí el bachiller. Wir Kinder waren sozusagen befreundet mit Kindern aus der Nachbarschaft, welche die direkt unter uns wohnten und welche die nebenan wohnten. Und wir waren so eine kleine Straßengang eine Zeit lang so, bis ich dann eher so, ja, auf dem Gymnasium dann später so die Schulfreundinnen mich mehr so auf die konzentriert habe. Aber meine Eltern waren beide so, dass sie im Grunde ganz wenige Freunde oder Bekannte hatten und dass es ganz selten so Besuch gab oder man mit mehreren Leuten was unternommen hat oder so. Die ersten Jahre waren die auch meistens mit Spaniern zusammen. Also wir auch, ne? Ich kann mich immer noch erinnern, wirklich als kleines Kind, jedes Wochenende in die Baracke und klar, dann kam auch Besuch zu meinen Eltern, also zu uns und es waren überwiegend Spanier. Yo me acuerdo que cuando llegué al colegio alemán, que era un colegio bastante racista, en verdad, tuve esa experiencia, porque el colegio, digamos, estaba en otra zona. El colegio estaba en una zona de clase media blanca alemana, que claro, no le gustaba el hecho de estos niños inmigrantes, que no solo eran niños inmigrantes para ellos, sino también la clase obrera, ¿no? Interfiriendo en su espacio, ¿no? Y en la educación de sus hijos, no le gustaba el hecho, ¿no? Y yo creo que se lo inculcaron bastante a los niños, ¿no? Entonces nunca te invitaban a nada y estabas ahí excluida, ¿no? Pero tenías tu gente, ¿no? Tenías todos los niños españoles y tus amigos y ellos se creían que todos esos niños eran mis hermanos, ¿no? Tenían además esa visión de que seremos familias numerosas, pero de 12 y 13, ¿no? Porque éramos bastante. Y era gracioso porque ellos no llegaban a captar la dinámica. Ja, also wir Kinder waren sozusagen Teil der Nachbarschaft einfach, wo einfach viele Kinder ja, deutscher und nicht deutscher Herkunft waren. Das war relativ gemischt bei uns. Mehr Deutsche, aber auch einige andere, die nicht deutscher Herkunft waren. Y por los puntos que conseguí, no me digas por qué consiguieron puntos, por lista de espera, los años que pasaron, las necesidades por los hijos, la hermana minusválida. Entonces tenían el derecho de conseguir un piso del Sozialer Wohnungsbau y les tocaron los Sofaporn.
y los tocó. Pero estaba bien, porque para mí estaba bien porque había algunos amigos también que también tenían el gimnasio. Había un chico, el Mario, amigo mío y de mi hermano, que el padre trabajaba en el Spiegel, en esa revista, y no sé por qué él vivía allá, no lo sé, porque ganaba más dinero. Yo creo que en parte en el soziale Wohnungsbau había una cuota de gente que no tenía la necesidad de vivir allí. Sind wir auf diese Dorfschule gegangen in Bendesdorf und das war ganz gruselig. Also da gab es so 3 Klassen, es gab keinen einzigen Ausländer im ganzen Dorf und also das war wirklich auch diskriminierend. Ich erinnere das sehr gut, dass einmal im Jahr waren da so Dorfspiele und da sind wir auch hin und dann hat jedes Kind hat einen Preis gewonnen. So, ne? Und es wurde halt so durchgesagt über Lautsprecher und dann hörtest du auf einmal, ja, Andrea und dann Mira, ja, was ist das denn für ein Name und so. Ne? Und also wir durften dann da nicht mehr dran teilnehmen. Cuando yo llegué, que era en el 72, ¿no? Y esta primera fase de educación básica, que es hasta, pues sí, el 75, 76, 77, luego más tarde, y no había nada, no había nada, y tú eras, pues sí, Gastarbeiterkind y ya está, ¿no? En el Oso Born, porque allá vino la gente de veras, los pobres de todo el norte de Alemania vino ahí a vivir. Es como los que yo de las favelas de Río de Janeiro, se construyen casas modernas y todos van a vivir allá y no saben cómo encender las luces, porque, cómo utilizar los servicios. Es increíble. Era una mezcla enorme de todo. Gitanos, así como eran gitanos, gente mala y buena de todos los sitios, padres alcohólicos, era increíble. Chicos que en mayoría iban a la Hilfsschule. Y en esa reunión, pues claro, si me vieron a mí que tenía pinta de extranjero, no como un turco, moreno, pero ya era moreno, sí, pues claro, había gente que me hablaban mal y me llamaron, pues, Kanaka, ¿eh? ¿Tú aquí qué haces, Kanaka? Aquí no juegas con nosotros. Pero yo creo que en general era una cosa como, bueno, 1 euro en mi grupo sí no es problema, si serían 2 eran demasiado, pero 1 no importa. Así me trataron en parte. ¿Eh? Y era una cosa de hacer las cosas claras y al final me aceptaron en todos los sitios. Me aceptaron en los sitios donde yo quise estar, porque había grupos que no quise estar, en los Vaporn, porque había grupos de bestias, claro. No, entonces nunca sufrí en ese sentido, sabiendo que no hay que escuchar mucho si me dicen Kanaka. ¿Eh? Porque yo sé que ellos van a acabar con el Hilfsschule y yo voy a Oberschule y aprendo inglés y no era así, cosa que en sí era así muy profundo. La primera generación es una generación homogénea porque se han socializado en España. La tercera generación también es bastante homogénea porque se ha socializado en Alemania. Y la segunda generación es muy heterogénea. Unos se han socializado se han socializado entre 2 sociedades, ¿no? Unos llegaron aquí, han nacido aquí o han llegado aquí antes de los 6 años, otros han llegado aquí durante el proceso escolar y otros llegaron ya casi terminando el proceso escolar. Porque la primera maestra que tuve era una Frau Picker, creo que era una persona que sí que me dio mucho apoyo y que creía en mí. Y luego tuve otra que también era Basuna, creo que era. Y también fue una persona que también me apoyó bastante, todo lo contrario. Yo me acuerdo que, claro, no sabía alemán, ¿no? Lo aprendí muy pronto, pero cometía errores. Y ella dijo, no, pues mira, a ti no se te puede dar una nota de alemán escrito porque estás aprendiendo aún. Cuando llegamos aquí, muchos de nuestros padres no sabían cómo funcionaba el sistema escolar alemán. El sistema escolar alemán es súper complicado, súper clasista, ¿no? Quiere decir, ya desde muy pequeño te seleccionan, ¿no?
y te arrinconan y no te dan la posibilidad de hacer bachiller. El sistema alemán con las 3 unidades, ¿no? La Realschule, Hauptschule, Gymnasium, que parece que te determina cómo va a seguir luego el resto de tu trayectoria educativa y profesional, pues entonces claro que era bastante importante tener este asesoramiento y eso tampoco existía, te lo tenías que juntar a través de la asociación de padres de familia o personas así. Los católicos en Hamburgo siempre intentaban que todos los que eran católicos iban a los colegios católicos. Y no sé si era por la iglesia o lo que sea, pero y estaba en mi zona. Había otros colegios más cerca, pero entonces, claro, si había la posibilidad de ir a un colegio católico, pues me tocaba ir allá. Ich glaube, meine Eltern waren einfach von Haus aus katholisch. Man ist einfach irgendwie katholisch und gläubig. Aber sie haben das nicht großartig praktiziert. Zum Beispiel mit in die Kirche gehen und solchen Sachen. Also es war schon wichtig, ich bin dann auf eine katholische Grundschule gekommen. Und als ich dann eine Gymnasialempfehlung hatte, also ich sage mal wir, ich und meine Freundinnen, sind wir auf ein katholisches Gymnasium gegangen. Porque yo fui a dos colegios diferentes. Cuando estaba en lo que era la educación básica tenía un colegio que era una vez a la semana de clases de lengua y historia española. Después del colegio alemán y luego más tarde me cambié a un colegio que era la Casa España, que era el INBAT, que era a nivel de bachillerato y ahí tenía clase todos los días porque yo lo decidí así. Luego más tarde me puse en lo que era la convalidación por parte de las clases, entonces era también como 2 veces a la semana por la tarde y eso era del Estado español del INBAT. La profesora Rotkegel, que la recuerdo muy bien, dijo que para la Mittlere Reife sí que sería bien, pero para el gimnasio, porque allá en esa época el maestro tenía mucho derecho, poder, para decir ese sí, el otro no, y teníamos, pues, éramos 2 chicas que iban a la Sophie Parat Schule y 2 que iban a la St. Ansgar Schule, de la Grundschule, que iban al gimnasio, y pues yo no. Y entonces mi padre y yo creo que también mi hermano mayor dijeron que, ¿por qué no?, que él vale la pena y que se vaya al gimnasio, a pesar que la maestra dijo que no lo haría. Mi hermano mediano le tocaba que tenía que hacer un examen para entrar al gimnasio. Y yo creo el primer año que ya no existía ese examen de entrada. Mis padres se han movido en un contorno muy politizado, ¿no? En Frankfurt, sobre todo el contorno del círculo cultural de Frankfurt, que está junto con el círculo italiano, y era el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Español, que tenían un círculo cultural ahí. Entonces, yo creo que ha habido una concientización también de que educación es importante. La educación es importante y la educación de los hijos es importante y el hecho de que ellos no repitan o no tengan que hacer los trabajos que ellos estaban haciendo. ¿Qué pasó con los españoles? Con los españoles pasó que, ya digo, los padres de familia y otras asociaciones han dicho no. Si tú quieres que tu hijo haga bachiller, tú eres el padre y tú puedes decidir. Y si el profesor no quiere, es su problema. Así que si él no te da la posibilidad de hacer bachiller, yo te llevo a una escuela donde se puede hacer bachiller y ellos te cogen. Y si tú necesitas una persona que te ayude a escribir una carta, aquí te ayudamos. Y si tú necesitas alguien que te traduzca algo, nosotros vamos contigo. Y en las reuniones continuamente se machacaba, tenéis que procurar de que vuestros hijos tengan el nivel escolar el más alto posible, porque esto es lo que de verdad a los hijos le va a dar un futuro. Also ich lebe mit meinem Freund zusammen, der ist deutsch, der kommt aus Hamburg und der hat 2 Kinder, die leben hier auch. Ich bin früh ausgezogen, sehr früh. Mit 16 offiziell. Und also mit 15 war ich schon viel weg. So. Und
Und ich bin halt von Schnellsen nach St. Pauli gezogen. Ja, und das war alles aufregend und spannend und dann gab es da die Hafenstraße und da fühlte ich mich ja nun ziemlich aufgehoben. Also klar, es waren auch Menschen, die gesagt haben, einmal sie wollen was anderes und klar, ich wollte auch was, ich wollte irgendwie wohnen, weil ich hatte natürlich kein Geld. Also junges Mädchen irgendwie ausziehen, konnte ich halt da machen. Da konnte ich für billig oder eigentlich umsonst leben, zumindest keine Miete zahlen und so. Und es war was, was gegen die Norm war. Und die Norm, die ich von meinen Eltern vorgelebt gekriegt habe, hieß ackern, ackern, ackern. Du musst arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das war was, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und von daher fühlte ich mich da total hingezogen und dachte, nee, das mache ich jetzt auch anders. Und ich werde auch keine Lehre machen und ich werde nicht arbeiten gehen, 8 Stunden für einen Chef, der ein dickes Auto fährt. Recuerdo que cuando llegué aquí las primeras experiencias no han sido muy positivas, ¿no? Que decir, en el colegio, que decir, no ha sido tan positivo como me lo había esperado, ¿no? Que decir, había chicos que sí, que enseguida jugaban contigo y tal, pero en general, no sé, había bastantes conflictos, ¿no? Y yo sentía, pues eso, un desinterés. Y entonces ese interés que yo sentía, pues también lo reflejaba. Es decir, si vosotros no os interesáis por mí, pues yo no me intereso por vosotros. Yo me acuerdo que llegué a decir, si los alemanes quieren algo de mí, que aprendan español. ¿No? Claro, después me di cuenta de que esa no es la táctica, ¿no? Es war verletzend und auf jeden Fall in Richtung Feind. Also ich fand Deutschland feindlich. So. Und ich habe mich überhaupt nicht als Deutsche identifiziert, weil das war für mich was Feindliches. So. Also eher ganz im Gegenteil, nicht so, oh, ich muss mich noch mehr anstrengen, Deutsch zu sein, sondern nee. Yo creo que tampoco ni la escuela ni la sociedad estaba interesada ni estaba preparada para recibirnos, no tenía un concepto claro de qué forma nos introduce a nosotros en la sociedad. Yo creo que ellos, verdad, tenían la idea, nos ponen en la clase y nosotros aprendemos automáticamente. Es decir, no hace falta integrarnos, es decir, nosotros nos integramos sin que la sociedad alemana tenga que hacer algo. Que la integración es algo automático. Nosotros siempre hemos percibido muy pronto la discriminación y hemos reaccionado muy pronto hacia ella. Yo no sé por qué, no sé si tengo alguna tradición, mi madre, no sé. Claro que tenemos, dentro de mi familia ha habido gente gitana, ha habido seguro muchos siglos atrás gente árabe, de todo, no sé cómo, y judía seguro también, ¿no? Así que no sé de dónde viene eso, pero está ahí, tenemos ese amor propio bastante fuerte y ha sido siempre todo lo contrario. Digamos, si tú a mí no me aceptas por como yo soy, por mi diferencia, tienes tú el problema y no lo tengo yo. A mí me tocaba ir a las reuniones de padres, que había siempre de vez en cuando, pues iba yo con mis padres para hacer el traductor. Y así estaba acostumbrado a hacer las cosas y los impuestos, cada año pides eso, por pedir los impuestos que has pagado demasiado. Eso lo hizo mi hermano mayor, Rafael, pero cuando yo no estaba, pues me tocaba a mí hacer con 10 y 11. Y pasaron otros españoles de aquí, que mi hijo sabe hacerlo, y me tocaba hacer para otros españoles también. Ich verbinde mit vielen Sachen so ein Gefühl von Peinlichkeit oder von Scham, weil ich, glaube ich, damals ja auch keine Begrifflichkeiten oder keine Erklärung für sowas hatte. Oder ich musste mir selber so ganz langsam über die Jahre, Jahrzehnte hinweg erklären, was eigentlich das andere ist bei uns oder was so die Sachen sind oder wie das kommt. Und deswegen solche Situationen, wenn ich irgendwo hingehen musste,
das kam mir nicht so häufig vor. Es war vielleicht auch eher so, ich habe noch dieses Bild, ich soll da so einen Brief schreiben und ich soll jetzt so schreiben, als ob ich so erwachsen bin und muss alles richtig machen und korrekt und von der Rechtschreibung richtig und ach, das ist so ganz viele Anforderungen. Aber ich hatte so ein Gefühl von, dass es auch komisch ist, dass eine Tochter das für ihren Vater macht. Und ja, und irgendwie immer so als leicht peinlich empfand, das auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt gar nicht, wenn man fragen würde, wofür ich mich geschämt habe. Habe ich mich mehr für mich oder für meine Eltern? Oder das kann ich nicht sagen, weil letztendlich ist jetzt auch diese Erinnerung an dieses Gefühl, die verblasst ja auch. Und ich glaube, es war vielleicht so eine Mischung, dass man sich für seine Eltern schämt ein bisschen. Und für sich selbst so ein bisschen auch. Oder ich glaube, dass ich dann immer versucht habe, normal zu sein. Also was auch immer normal ist, aber was für mich als normal galt. Und das auch immer gut fand, dass, wenn ich Deutsch spreche, dass man mir nicht anhört, dass meine Eltern woanders herkommen, dass das für mich eine Zeit lang auch was Wichtiges war. Aber ich glaube, so diese Wahrnehmung von nicht nur Differenz, sondern eben halt von so einer Niedrigkeit, sage ich mal, im Verhältnis zu den Deutschen, die war in verschiedenen Formen immer da und spielte so im Alltag, im Umgang mit den Freunden, Freundinnen natürlich so keine Rolle, aber trat immer mal wieder an einigen Punkten auf. Das bin ich. No sé, porque, claro, en ese momento se piensa que ¿por qué no hablan el alemán? Si son adultos y no lo hablan. Y eso hay que aprenderlo, pero a mí también la gente me mira en España, ¿pero qué ese chico es español y no habla bien el español? Sí, que hay que tener un cierto nivel de intelectualidad para saber lo que uno sabe y lo que no sabe por las razones que no lo sabe, y que es mucho lo que sabe ahora. Y para mí al final es mucho, saben hablar muy bien español y llegaron como adultos aquí y tenían un mundo laboral muy fácil y está bien, solamente han aprendido a hablar un alemán muy malo, pero es mucho lo que ha aprendido para sus posibilidades y las circunstancias. Pero como niño ya no se piensa así, como niño ves los defectos que tienen los padres y claro, lo ves mal. Pero había una presión increíble, ¿no? De asimilarte, de hablar bien el alemán, de no mostrar tu diferencia y de ser reconocida como alemana. Yo por parte hoy lo entiendo, pero ahora por esas yo tenía la actitud contradictoria. Yo veía a esta persona que tenía un nombre yugoslavo y ella me decía, tú eres alemana, yo decía, tú eres yugoslava, ¿no? Y tú eres china, y tú... Entonces yo etnificaba por parte a estas personas que se consideraban alemanas, pero lo hacía desde mi propia experiencia. Y yo creo que le chocó bastante el hecho de que esta persona, que venía de un contorno no de asimilación, porque yo me había juntado siempre con españoles, con otros extranjeros, estaba en ese mundo de Kanaken, se podría decir. Entonces llegó al gimnasio con ese mundo, no llegó con el mundo de que mis papás han sido los únicos inmigrantes en un barrio, de que mis papás han asimilado y de que tenemos esa presión en casa de que tengo que ser alemana. Yo conocí luego más tarde en Frankfurt unos chicos que los padres le pusieron nombres alemanes, además Karl-Heinz y ya no me acuerdo el otro. No sé, Karl-Heinz, tenían Heribert y Karl-Heinz o algo así, y yo me quedé, y lo hicieron para que ellos no me marcaran diferencia. Pero no, yo no venía de esa familia. Estas chicas que te cuento, por parte, eran alemanas, ¿no? Porque mi amiga era alemana, no era yugoslava, su papá era yugoslavo, ¿no? Mi amiga china era alemana, ¿no? Era además, tenía que ver con la colonia alemana, todo la colonia alemana que existe en China.
Entonces su madre era alemana china, su padre era chino, pero con socialización alemana, eran alemanes, ¿no? Entonces yo lo entiendo, ¿no? Pero por eso el hecho era, pues hay que marcar la diferencia y no asimilarse. Mi alemán, por lo menos es lo suficientemente bueno para haber estudiado aquí una carrera, pero sí tengo acento y se nota, cuando yo hablo se nota que no soy alemán. Quiero decir, se me nota que no domino el alemán perfectamente. Especialmente esta generación que le han partido, ¿no? Un poco su socialización en una edad tan clave como entre los 7 y los 14, por regla general hay mucha gente que sí que domina los idiomas perfectamente, no, sin problema ninguno, sin acento ninguno, pero la mayor parte de la gente que vino aquí en esta parte suele tener un problema en los dos idiomas, no llega a dominar los dos idiomas. Por eso se habla especialmente de esta... Nosotros la segunda generación la dividimos en tres, ¿no? Quiere decir, los que han nacido aquí o llegaron aquí es la generación alfa, los que llegaron aquí entre 7 y 14 es la generación beta y los que llegaron aquí de 15 en adelante es la generación gamma. Ahora ya casi trilingüe. No, pero sí, claro, yo soy bilingüe, ¿no? Y me parece muy importante que el bilingualismo es fundamental. Y creo que hemos avanzado a ese nivel. No sé si aquí en Alemania se ha avanzado, pero bueno, igual hay siempre dos frentes, ¿no? Y hay el frente que dice es malo el bilingualismo, aunque luego mandan a sus hijos a colegios internacionales y le hablan en inglés cuando tienen 2 años. Pero claro, cuando es la clase obrera la que es políglota, ¿eh? Muchos amigos míos que son kurdos hablan turco, hablan iraní por parte de Afganistán, hablan varios idiomas y no se reconoce como tal, ¿no? Se les reduce a su potencial en hablar el alemán. Pues sí, es una farsa, porque a lo mejor los que son monolingües son los europeos imperiales, ¿no? Porque incluso el Estado español tampoco hay monolingüalismo, como no sea que seas castellana, ¿no? Cataluña bilingüalismo, en Euskadi bilingüalismo, en Galicia, ¿no? Entonces, esa idea del monolingüalismo tiene que ver mucho con el autoritarismo del Estado-nación. Con los hermanos no se habla español, eso está claro, hablamos siempre alemán. Y entonces lo que yo hablé pues era con mis padres y como no tuve mucho contacto con muchos españoles, mis padres al principio sí que tenían amigos españoles, pero ya más o menos no. Y yo estuve siempre con amigos alemanes y lo que hablé entonces era lo que se habla con los padres, lávate las manos, qué sé yo, esas cosas sí que se las sabía bastante bien y otras cosas pues no sabía nada. Y ya te dije yo que intentaron que no aprenda tanto español en un colegio español porque tenía más el interés que consiga el bachillerato alemán, que acabar la escuela básica en Alemania y en España. Y así no intentaron mucho en que nosotros aprendimos el español bien, sino dejaron las cosas como eran. Meine Muttersprache ist Deutsch mit spanischen Anteilen. Ja, sagen wir es mal so. Und ich kann, ne, ich fahre nach Spanien und kann sprechen, ne, so, und musste auch einiges lernen, auch Vokabeln lernen und Zeiten lernen. Wenn ich so gefragt werde, dann sage ich immer, ich habe einen Sprachschatz wie eine 5-Jährige. So, also der Grundstamm ist da, aber ja, nicht wirklich ausdifferenziert. So. Ja, warum ich monolingual geworden bin, sozusagen. Nein, also das, was ich mal erzählt habe, also dass ich als Kind mich da mal hingestellt habe und gesagt habe, ich spreche nur noch Deutsch. Ich erinnere das ganz diffus so, dass das auch eine Reaktion auf das Gefühl der Abwertung war, dass man als Kind, was nicht Deutsch ist, was man daran merkt, dass es andere Sprachen spricht, dass das immer abgewertet war.
Und ich glaube, dieses nur noch Deutsch sprechen zu wollen, hatte dann einerseits diesen Wunsch, diese Abwertung zu vermeiden und normal sein zu wollen. Und andererseits war das, glaube ich, auch ein bisschen eine Abgrenzung gegen meine Eltern und vor allem meinen Vater auch. So dieses, nö, ich spreche nur noch Deutsch. Also es gibt Menschen, die können keine Sprache richtig. Das ist fatal. Ne? So, und von daher ist es wichtig halt auch, okay, wenn man sagt, jemand wächst, ne, zu Hause wird die Herkunftssprache geredet und in der Schule dann was anderes, dann muss beides gleichberechtigt sein. Ne, und muss auch gleich gefördert werden, sonst kommt irgendwann so ein Kauderwelsch bei raus. Das ist dann fatal. Für mich ist Sprache ein Kommunikationsmittel. Und dafür ist es da. Und dafür soll es sozusagen, soweit man meint, es zu brauchen, gepflegt und gefördert werden. Und ich glaube, das ist eher so der Punkt, dass es Möglichkeiten geben muss, die müssen ja nicht unbedingt staatlich sein, Herkunftssprachen auch weiter zu pflegen und weiterzuentwickeln und eben halt auch auf einem hohen Niveau. Claro que es un problema que muchos chicos no hablen alemán o no hablen lo suficientemente alemán, pero ellos tienen que ver al fondo de la cuestión. Y no van a hablar mejor alemán porque se les prohíba, ¿no? Sino que lo que tienen que mirar es, a ver, ¿de qué forma motivo yo al chico extranjero a que quiera él aprender alemán? La gran diferencia que hay entre los jóvenes alemanes y los jóvenes extranjeros es que los jóvenes extranjeros tienen exactamente los mismos problemas que tienen los jóvenes alemanes y además tienen los problemas que descienden de su situación como extranjeros. Esa es quizá la gran diferencia que hay. Los niños nacen y no se dan cuenta de que son extranjeros. Es decir, se dan cuenta más tarde. Es decir, por ejemplo, en nuestra generación, cuando nosotros no lo teníamos no habíamos palpado tanto, o mejor dicho, quizá a lo mejor más los que habían nacido aquí. No lo palpaban tanto, lo palpaban cuando llegabas a los 16 años y necesitabas ese permiso de estancia. Entonces te dabas cuenta, el alemán no lo necesita, tú lo necesitas. Entonces ahí ese sello que te ponían era como el estigma, eres extranjero. ¿No? Entonces era cuando empezaban a reflexionar, ajá, somos extranjeros. Después ibas a buscar un oficio, ¿no? Un aprendizaje para un oficio, y entonces el alemán no necesitaba nada, el extranjero necesitaba un permiso de trabajo. Bueno, en principio es para los chicos españoles, pero estamos abiertos a todos los jóvenes que vienen de otras nacionalidades. Tenemos muchos chicos que vienen de Latinoamérica y después pues internacional. Los chavales españoles pues traen siempre a sus amigos alemanes, turcos, kurdos, griegos. Ya estamos bastante mezclados internacionalmente, ¿no? Nosotros recibimos por parte alemana bastante más subvención que por parte española, pero a las asociaciones extranjeras no nos tratan la parte alemana, que es decir, la administración alemana, lo mismo que asociaciones alemanas. Las asociaciones alemanas reciben mucho más subvención que nosotros. De los temas que sí surgían ya desde un principio, desde que andábamos con la asociación, era lo de la doble nacionalidad. Y eso es un tema muy importante, ha sido siempre un tema muy importante para nosotros a nivel de aquí de Hamburgo, pero también a nivel federal y europeo. Y ahora por fin pues hemos conseguido que los españoles puedan coger pues la doble nacionalidad. Después de 7 años, bueno, casi 10 años de lucha, ¿no? Los europeos sí tenemos la posibilidad de la doble nacionalidad, pero los otros extranjeros no. Es decir, y nosotros eso lo vemos bastante discriminatorio. Es decir, aquí no solo
En Alemania no solo vive gente de la comunidad europea, aquí también viven turcos, aquí viven afganos, aquí viven gente iraní, aquí viven muchos latinoamericanos, y esa gente tiene que tener el derecho a la doble nacionalidad porque son biculturales igual que nosotros. Y hay una discriminación bastante entre europeos y no europeos. Yo español. Y bueno, ahí está el pasaporte. A mí me gusta el español, no que me guste. Yo por mí lo tendría andaluz, pero bueno, lo tengo así. Y no, mira, la verdad que luego pensándolo bien digo, ¿yo alemana? No, no creo. Si soy, no sé. Bueno, tengo una nacionalidad que me la han dado y ya está, es esa. Yo creo que sí, que todo el mundo que quiera tener la nacionalidad alemana debe tenerla, y lo que han hecho con las personas turcas que tenían doble nacionalidad, le quitaron la alemana, es un escándalo. Yo no sé cómo se puede hacer cosas así, ¿eh? A personas que viven en esta sociedad y que están trabajando y contribuyendo y todo. Ahora, yo como te digo, soy ciudadana europea y me muevo bien y no me hace falta, la verdad. Yo voy con mi pasaporte español por todos los sitios y tampoco tengo problemas, ¿no? Me quedé con el pasaporte español, que en mi clínica tenemos muchos colegas extranjeros, pero todos ya tienen la nacionalidad alemana. Yo soy casi el único quien sigue con su nacionalidad y no la quise cambiar con la alemana. Me tocaba como médico cuando empecé ir cada año a la Ausländerpolizei, uno cada 2 o 3 años, y a una institución, oficina de medicina, para pedir el derecho de trabajar. Y eso sí que sufrí un poco, porque ya sentías que eres otra persona, que no tienes las mismas posibilidades con los alemanes. Pero ya en esa época estaba claro que las leyes están cambiando y que España estará integrada normalmente a esa comunidad europea. Y por eso no temí mucho ese tema, sino dije, bueno, son las cosas como son. Y me siento español y me siento alemán, y yo creo que la manera de los alemanes de hacer el trabajo es una buena cosa, y aprendí mucho de esa manera y vi siempre las ventajas de las dos cosas. Yo tengo la nacionalidad española, mi hija tiene la nacionalidad española y mi mujer tiene la nacionalidad española, pero vamos a coger en poco la nacionalidad alemana. Meine Wahrnehmung auch nie in dem Sinne als Spanierin oder als Italienerin, also durch sowas Spezifisches war, sondern dass meine Wahrnehmung dessen, wie ich wahrgenommen werde, eher die einer, ich sag mal, Ausländerin oder eines Migrantenkinds oder einer anderen war. Dass ich glaube, das Vordergründige waren bei mir nicht das Nationalspezifische, sondern wirklich das allgemein ethnisiert, rassifiziert zu werden. Si tú dices que eres español, ¿no? Pues, España, no sé qué, allí hice mis vacaciones, ¿no? Quiere decir que tienes una serie de ventajas. A pesar de que como español tienes una serie de ventajas en esta sociedad, notas racismo. Entonces yo me pregunto, si yo como español noto racismo, ¿qué va a notar un turco o un negro? ¿Con qué racismo es esa gente confrontada? Entonces, yo digo, si yo como español noto, no voy a decir diariamente, pero muy a menudo, ¿no? Ese rechazo, cuidado, no te pases, que tú no eres de aquí. ¿Qué rechazo tiene que sentir esa gente? Entonces es lógico que si tú sientes continuamente rechazo de una sociedad, llega un momento donde tú creas un rechazo contra esa sociedad. Ahora, si me ves a mí, ahora parezco como una persona alemana, pero cuando tenía 25 años sí que era más moreno y tenía más bien el aspecto del extranjero casi. Y ahora, claro, si quiero, pues soy alemán totalmente. Ya solamente es el nombre que me queda casi. Es gibt Stellenausschreibungen, wo sowas steht wie, meistens wenn es um den Bereich interkulturell oder irgendwas geht, dass auch Leute mit Migrationshintergrund gerne ja, ich weiß nicht, wie das dann formuliert ist. Die müssen das dann ja so formulieren, dass es sozusagen nicht wie eine Diskriminierung von Deutschen aussieht. Aber es kann ja zum Beispiel für ein bestimmtes Projekt oder für einen Arbeitsplatz oder für irgendwas, kann es dann ja auch wieder gut sein, zu sagen, hier, ich möchte das und das machen und ich bin ja selbst das und das.
Also dieses grundsätzliche Bedürfnis, das Menschen haben, sich an irgendwas zu orientieren, kann ich sagen, ja, das ist so. Ne, wenn man den Menschen was vorsitzt und sagt, ja, du friss und du aus, dann hat das nichts mit Integration zu tun. Also von daher trägt nicht zu einem besseren Leben bei, so eine Leitlinien und Abgrenzung und ja. Respecto al tema de la integración, nosotros estábamos integrados siempre y todo el mundo que está aquí trabajando está integrado. El discurso de la integración tiene un problema y es que se confunde con el tema de asimilarse, ¿no? De que te vuelvas o que cumplas con las normas, los valores que ni los mismos alemanes cumplen con ellos, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Así que siempre que somos parte de la productividad, que somos la gente que vive en las calles, que abren las tiendas, que compran, que trabajan, que que limpian las calles, que cuidan de los niños, que cuidan de los ancianos, estos grupos, todos los inmigrantes forman parte de la sociedad, ¿no? Te lo digo, no te lo digo a ti, sino... Y a mí por eso el tema de la integración no me gusta, porque el tema de la integración y todo el discurso y todos los fondos que ha metido la Unión Europea y a nivel nacional se ha metido aquí, por ejemplo, en Alemania, que han creado el Zentrum für Integration y todo este rollo, solo es cómo seguir perpetuando una falta de respeto hacia las personas que están viviendo en esta sociedad y que están viviendo desde hace muchos años, o que hayan llegado ayer, pero que están trabajando en el hospital limpiando a los ancianos o limpiando a las personas que están en el hospital, ¿no? Entonces yo creo que ya eso hace ver que eres parte de la sociedad. Grundsätzlich setzt Integration eine Offenheit und eine Neugier voraus und ein interessiertes sich begegnen. So. Und ja, dazu brauchst du natürlich gesellschaftliche Bedingungen, die es hier nicht gibt. Also jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedes und jeder ist wer, weil er anders ist. Das macht es schwer, irgendwie jemand aufzunehmen, so, oder halt das auch auszuhalten, dass so viele Unwissenheit da ist und auch Fremdheit da ist und das aber auch als was Bereicherndes zu sehen und nicht als was Bedrohliches, Verunsicherndes zu sehen. Dazu bedarf es viel Offenheit und viel auch Neugier und irgendwie einen Horizont. So, und auch einen offenen Blick auf die Welt. So. Das mal so allgemein gesagt. So. Und ja, was jetzt fehlt, da könnte ich anfangen und nicht mehr aufhören. Aus meiner Sicht sind die Menschen, die hier sind, nicht deutscher Herkunft, die sind ja schon integriert, weil sie sind entweder als Gastarbeiter, sie sind eben halt als Arbeiter hier integriert, sie sind als KonsumentInnen hier integriert. Wenn sie illegal sind, sind sie ja auch integriert, denn die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft funktioniert auch darüber, dass es einen Sektor gibt, wo die Menschen völlig rechtlos sind. Und diese Menschen gibt es, dadurch sind sie in dieses System integriert. Also ich habe irgendwie eher so dieses systemische Denken von die Wirtschaft und die Gesellschaft funktioniert doch darüber, dass es die rassifizierten und ethnisierten Menschen gibt. Deswegen sage ich immer, man ist doch schon da, man ist doch schon integriert, man ist Teil dieses Ganzen, so randständig und so untergeordnet und außenständig. Aber als das bist du Teil des Systems, wie es läuft. Wer sich anpassen kann, hat es leichter im Leben. Ja, aber ich finde Anpassung nicht per se eine erstrebenswerte Eigenschaft. Also die Fähigkeit, sich anzupassen. Also weil ich finde es viel wichtiger, die Fähigkeit, eine eigene Haltung zu finden und die stimmig für einen ist. Also das bedeutet, innere Werte und Haltungen zu entwickeln und in der Lage zu sein, die vertreten zu können. Asimilación, ¿qué es lo que realmente
querría la sociedad de nosotros, es decir, sería una renuncia a nuestra situación como español, como turco, y entonces sería una adaptación total, ¿no? Es lo que decir, bueno, vamos a renunciar a nuestro trasfondo migratorio y vamos a intentar ser lo más alemanes posibles, ¿no? Esto es lo que en realidad ellos quieren. Ellos dicen que a eso le llaman integración, no, pero en realidad eso es lo que sí quieren. La integración, para nosotros estamos a favor de la integración. Nosotros estamos a favor de la integración porque no se puede vivir, y además tantos años, con la cabeza, con los pies aquí y la cabeza 2000 kilómetros más abajo. Es imposible, es decir, te vuelves esquizofrénico. Es decir, estamos a favor de la integración. Si tú vives en esta sociedad, tienes que conocer el idioma, tienes que conocer las reglas de esta sociedad, tienes que respetar las reglas de esta sociedad. Eso es indiscutible. Pero nosotros no solo somos alemanes, nosotros también somos españoles, turcos, griegos, etc. Y esta segunda parte de nuestra identidad también es una parte positiva, también es una parte que nos enriquece a nosotros, pero enriquece a esta sociedad. Y por eso es importante no solo que la mantengamos, sino que también la promocionemos. Esto es lo que nosotros entendemos por integración. Y Anpassung es lo que de verdad existe, lo que es lo real. Quiere decir que jugamos el juego que nos dejan jugar, ¿no? Damos como se decía en la Biblia, damos a Dios lo que es de Dios y al rey lo que es del rey, ¿no? Quiere decir, hacemos nuestras reuniones, nuestras actividades como españoles y tal, y aquí en el sistema alemán pues funcionamos. Weiß ich gar nicht, ob sich das so sehr von Anpassung unterscheidet. Assimilation würde vielleicht noch mehr sowas wie Gleichwerden heißen. Das ist dann so ähnlich, wie ich eben sagte, wenn ich gar nicht von so einer großen Andersartigkeit ausgehe, weiß ich gar nicht, wie man gleich sein kann. Und für mich ist sozusagen, für mich sind die Deutschen ja überhaupt nicht gleich. Also für mich sind die Differenzen unter Deutschen wahnsinnig groß. Und weil ich sehe eher die schichtspezifischen, die generationsspezifischen, die durch politisches Denken und Leben gegebenen Differenzen. Deswegen, ich habe gar nicht dieses Bild von einer Einheitlichkeit von Deutschen. Yo creo que hay una cosa de asimilación y la palabra adecuada sería asimilación. Y tú conoces con los judíos que al final ya no se sabía quién es judío, estaban todos asimilados. Y tomaron, hasta la religión cambiaron, y los nombres cambiaron y todo eso. Y entonces yo creo que hay extranjeros, y yo creo que yo uno soy de ellos, que están asimilados. Y ya no se discute más. Solamente si tú quieres decir que por qué los asimilados extranjeros quitan a nuestros alemanes las plazas buenas, como los judíos antes lo hicieron también, que eran plazas que tenían buenas plazas, como profesores, como médicos, abogados. No, yo creo que hay gente que se asimila y está bien que se asimilen, pero ya más en el sistema alemán europeo. Así yo no me he asimilado a lo alemán, yo me he asimilado a un europeo moderno, que tiene el interés de tener responsabilidad, cubrir buenos trabajos y llevar con responsabilidad a otros, o sean alemanes, o sean italianos, o sean gente con Migrationshintergrund. Pero asimilados, eso en sí no me gusta, Migrationshintergrund, no me gusta. No, la palabra es fea, así no sé. Asimilados también es fea, una palabra asimilada es fea, pero en realidad es así, que estamos asimilados. Yo creo que la gente que quiere tener aquí éxito tiene que asimilarse, eso también creo yo. No pueden seguir como en un pueblo en Anatolia o en un pueblo gallego, no puedes seguir así.
gehen gleich in das Ausstellungsgebäude. Hier diese eine Steinbaracke, die man hier sehen kann. Und dazu müssen wir aber über das ganze Gelände einmal rübergehen, weil wir sind dort jetzt ja, wo die Gärtnereien früher waren, wo 1965 das internationale Mahnmal eingerichtet worden ist und dann später das Gebäude gebaut worden ist, in dem wir hier sind. Ich schreibe über das Thema Lernen über den Nationalsozialismus in der Einwanderungsgesellschaft. Das heißt, seit einigen Jahren gibt es eine Diskussion darüber, die reflektieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht alle gewissermaßen als Deutsche angesprochen werden können und nicht alle sozusagen in so einem Schuldkontext, sag ich mal, so wird das diskutiert, zum Nationalsozialismus stehen und dass man deswegen anders Unterricht machen müsste. Und ich gucke mir diese Diskussion daraufhin an, wie denken diese Pädagogen, Pädagoginnen, GeschichtsdidaktikerInnen, WissenschaftlerInnen über die Migrantenkinder, was für Bilder von ihnen transportieren sie, was ist sozusagen das Konzept vom Migranten. Oder ein Ausgangspunkt ist immer, sie interessieren sich nicht, sie befassen sich nicht mit dem NS, weil das ja nicht ihre Geschichte ist. Die Idee kommt daher, dass ich gemerkt habe, wenn ich solche Texte lese, dass oft sehr klischeehaft über die Migranten gesprochen wird. Meistens sind das Türken, also alle Migranten sind immer Türken oder in jüngerer Zeit Muslime. Und die stehen im Zentrum und dann wird sozusagen davon ausgehend irgendwie eine ganze Didaktik entworfen. Also als ein Beispiel für eine Art, was so die Behauptungen oder die Vorstellungen von Migranten sind. Und dass Migranten immer dadurch zu Migranten werden, sage ich mal, dass sie irgendwie als problematisch gelten für den Unterricht. Como española y blanca yo creo que se vive de otra manera, porque cuando me ven en la universidad nunca, lo que no me relacionan es con la historia de la emigración de trabajadores, ¿no? Ellos pues me ven y creerán, pues mira, le han dado una beca para estudiar en Alemania, sus papás serán académicos y tienen una relación con Alemania y ya por eso está. Entonces se supone que eres de la misma clase social que la mayoría que se mueve. Pasa lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra incluso es mucho más interesante porque tienes una élite española que le ha gustado mandar sus hijos a Inglaterra, son los que hablan inglés, y entonces te encuentras con esa élite, ¿no? Y muchas veces choca el hecho de que no, primero yo no me he criado en España, me he criado en Alemania y no, mis padres son obreros, ¿no? Como he cambiado por parte de país, he cambiado de nivel de departamento, yo con el tema alemán pues me entero porque sí, tengo mis amistades aquí, tengo mi familia y me entero lo que pasa. Por otra parte, me parece hay tanta repetición dentro de ello que, no sé, me aburre enormemente. Algunas veces ni me lo puedo creer. El otro día vi a alguien que está haciendo un proyecto über türkische Ausländer. Digo, 2010 y sigue con ese discurso. Nosotros hemos pasado por todo. Primero hemos sido Gastarbeiter. Después hemos sido, ¿cómo hemos sido? Hemos sido Mitbürger, después hemos sido migrantes, ahora somos Menschen mit Migrationshintergrund, es decir, nos están cambiando continuamente el nombre y se extrañan de que el problema no se soluciona. Y el problema no se soluciona cambiando nombres, el problema se soluciona cambiando la forma que tienen de tratarnos. Eigentlich ist ja alles klar. Ne? Wenn du einen deutschen Pass hast, bist du Deutscher. So. Das ist aber nicht so. Ja? Und damit wird ganz viel übersehen. Ne? Also auch übersehen, was sich, wie sich eigentlich jeder hier fühlt. Ja, also und mit was für einem Hintergrund jemand hier ist und was einen kulturellen, familiären, politischen Hintergrund. Also wie ist jemand hier gelandet?
Das ist was anderes, als wenn jemand hier seit Generationen lebt. So, und dass das überhaupt mal wieder Beachtung findet. Das finde ich wichtig. Vielleicht, was in Deutschland vielleicht noch eine Rolle spielt, vielleicht ist das ja in anderen Ländern noch ein bisschen anders. Es ist hier ja kein politischer Begriff, der von einer Bewegung getragen wird. So, dass man, es gab ja schon Versuche, auch diese Versuche eine Zeit lang sich als Migrant dann zu definieren, oder einige haben den Begriff andere Deutsche geprägt, der sich nicht ausgebreitet hat. Da steckte noch so ein Versuch dahinter, ein kollektives politisches Subjekt darauf sozusagen zu gründen, aufzubauen. Zwar immer schon mit der Kritik an Identität, aber es war noch der Versuch auch zu sagen, es gibt ja Bedingungen, die das Leben von Menschen, deren Eltern eingewandert sind, anders machen, eben halt hauptsächlich den Rassismus, als das Leben von Menschen, die als Deutsche gelten. Und dafür brauchst du ja auch eine Bezeichnung. Und ich glaube, in diesem Dilemma kommt man zumindest dann nicht raus, wenn es aber keine Bewegung gibt, die das trägt, wenn es gar keine Subjekte, keine politischen und kollektiven politischen Subjekte gibt, die daraus was machen. Porque eso está claro, para conseguir lo mismo como un alemán tienes que ser por lo menos lo mismo de bueno y más todavía, eso está claro, eso siempre lo sentí yo y nunca lo discutí y nunca dije que por qué es así, sino lo sabía y era una obligación de ser mejor, porque entonces claro, metiste más todavía en eso. Eso estaba clarísimo, para conseguir una posición como adjunto de médico, jefe de servicio, si hay un alemán equivalente y yo me cogen el alemán. Y había que ser un poco mejor. Pero no sufrí mucho de eso, porque era una cosa como mejor para mí, porque entonces mejor soy. Así lo vi, así no sufrí mucho. A veces dije yo, así de bromas, la Frauenquote, ¿y qué pasa con la Ausländerquote? La sociedad alemana no carece de ejemplos de éxito de jóvenes de la segunda generación. Es decir, entre nosotros hay, como yo, pedagogos sociales, hay maestros de escuela, hay profesores que dan clase en la universidad, hay médicos, hay de todo. Hay abogados, un montón de abogados y muy buenos abogados, hay políticos. Quiere decir que en realidad hay de todo, ¿no? Pero en el foco de mira siempre se pone al joven deficiente. Es decir, y es una forma de ver al joven, y especialmente al joven extranjero, como un problema social. Allá hay gente que viene de buenas familias y siguen con ese éxito de la familia, con buenos trabajos. Y hay alemanes que caen y pierden, y hay alemanes que están en condiciones malas sociales y quedan allá. Yo creo que con los extranjeros es lo mismo. Hay gente que queda en su nivel, capa baja, y hay gente que sube de allá y hay gente que baja. Y entonces yo creo que hay de todo también. Y a lo mejor creo que más todavía, porque de la gente baja que viene, muchos extranjeros, hay muchos que suben. Yo creo que de una posición baja subir a una posición más alta, eso ocurre más con los extranjeros que con los alemanes, casi. La segunda generación, ni la segunda generación ni la tercera generación tiene problemas de identidad. Nosotros sabemos lo que sabemos, eso no... El que tiene problemas son nosotros, con nosotros, ¿no? Porque no saben dónde encajar. Nosotros sabemos movernos en un mundo, sabemos movernos en el otro, y en realidad nosotros no tenemos problemas. Es más, nosotros vemos nuestra biculturalidad como algo positivo, como una ventaja. Es decir, nosotros tenemos dos lenguas, conocemos dos culturas. Es decir, sabemos volar y sabemos nadar, y los otros o solo nadan o solo vuelan. Es decir, nosotros nos movemos en dos mundos, y eso para nosotros lo vemos como algo positivo. El problema es que nos transmiten, que, especialmente aquí donde vivimos, que el mero hecho de ser extranjero es un déficit, ¿no? Es decir, que te falta algo para ser igual que el otro, ¿no?
leben auf zwei Stühlen, que tienes la posibilidad de sentarse en dos sillas. Ya te dije, quiero ser el alemán, quiero ser el español, quiero ser activo, como se piensa de un español, quiero ser muy tranquilo y buen trabajador, como se piensa de alemán. Yo tengo las dos caras y gané con eso. Ich habe auch das Bedürfnis, mal irgendwo wirklich Wurzeln zu spüren. So, ne? Und die müssen nicht unbedingt ortsgebunden sein, aber irgendwie verwurzelt zu sein oder verbunden zu sein also auch mit einem Ort oder mit einem bestimmten Menschen oder mit einer Kultur. Ja. Nochmal so als Beispiel, ne, für mich jetzt, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich entscheiden, was ich jetzt bin. Ne, bin ich jetzt Deutsche oder bin ich jetzt Spanierin und oh Gott, wenn ich mir hier jetzt eine Gartenlaube kaufe, dann bin ich für immer deutsch. Und also mit sowas hatte ich ja irgendwie so diffus zu kämpfen. Also auch dieses mit der Angst dann davon einen Teil von mir aufzugeben, wenn ich mich irgendwo verwurzel. Und das habe ich gedacht, nee, das muss ich ja gar nicht. Ich kann ja eine Gartenlaube haben und immer noch ich sein, auch wenn ich mit deutschen Gartenzwergen konfrontiert bin, muss ich mir ja keine in den Garten stellen. So. Aber es war eher so, kann ich das aushalten? So, ne? Und es geht. Also teilweise geht es, manches geht nicht und es gilt immer wieder auszuprobieren. So. Der Mensch lernt ja, ne? Also, und entwickelt Antennen für bestimmte Bereiche. Ne? Und also, ne, wie feindlich oder freundlich ist man mir gesonnen, ist mir meine Umwelt gesonnen. Und gerade Menschen mit Diskriminierungserfahrungen haben da ganz feine Antennen für. Ja, es gibt einen Erfahrungshintergrund, Wissen, Kenntnisse über Ausgrenzung, über Rassismus, über Erniedrigung, über Beleidigung, über beschämt werden, über solche Sachen. Ich glaube, ja, oder ein Wissen darüber, als anderer gesehen zu werden und sozusagen beweisen zu müssen, dass man aber genauso ist oder genauso gut ist. Mi contorno siempre ha sido un contorno bastante intercultural, bastante transcultural. Más tarde, cuando he hecho trabajo político, que creamos el grupo de migrantes feministas, éramos un grupo de chicas de origen turco, peruano, español, griego, ¿no? Y siempre me he movido en este contexto de diáspora, ¿no? Que es, digamos, el hecho de compartir el momento de desplazamiento, de exilio, de inmigración y desde esa experiencia crear una comunidad, ¿no? Y yo me he movido en eso, no me he movido en comunidades nationales, ¿no? Die nationale Identität ist in Gefahr. Ja, weil sie nämlich nicht überlebensfähig ist, weil sie nämlich an der Realität total vorbeigeht. Und deswegen ist sie auch so brüchig und fühlt sich so schnell bedroht. Esta es la típica visión alemana, todo lo bueno viene de Alemania y todo lo malo viene de fuera. Es una cosa que se repite y se repite y se repite. Entonces no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que la persona que ha nacido aquí ha aprendido todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno que es esa persona es Alemania. Y lo malo también es Alemania. Deutschland sieht sich echt immer wie so ein Volkskörper, der geschlossen ist und wo man höchstens zuwandern kann. Das ist auch interessant, dass dieses Gesetz, was 2005, glaube ich, oder wann in Kraft getreten ist, das sogenannte Zuwanderungsgesetz, eigentlich ist das überhaupt kein Zuwanderungsgesetz, das ist eigentlich ein Gesetz zur Regulierung und Begrenzung von Zuwanderung, aber alle nennen das positiv Zuwanderungsgesetz. Aber das heißt ja nicht Einwanderungsgesetz. Also es ist so lustig, wie man im Deutschen tatsächlich über solche kleinsprachlichen Markierungen immer zum Ausdruck bringen kann, dass man höchstens, ich sag mal, zum deutschen Volkskörper irgendwo an den Rändern so dran gebackt werden kann, aber nicht wirklich ins Innere des Deutschtums
eindringen kann. Das will man ja vielleicht auch gar nicht. Das ist ja so die zweite Seite davon. Dieses Betonen von wir sind auch Deutsche bedeutet ja nicht so eine Affirmation des Deutschtums oder Patriotismus oder Nationalismus, sondern will ja hoffentlich nur besagen, dass man Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichheit bei der Wohnungsvergabe, bei der Jobvergabe, bei der Behandlung der Kinder einfordert. Que es una riqueza el hecho de tener un conocimiento que se base en otras experiencias, en otros modelos de saberes, de conocimiento, de perspectivas hacia el mundo, es enriquecedor. Y lo único que hace es abrirte las posibilidades para comparar y valorar y luego decidir, pues mira, a mí esto me gusta y esto debería ser un principio universal. Y yo creo que una cultura o una tradición sola no te la puede dar y que es el momento de la interculturalidad o de la transculturalidad cuando se abre la posibilidad de enriquecerse, de complementarse. Na, ich habe schon manchmal so die Lust, dass ich nach Berlin auswandern, wollte ich jetzt schon sagen. So viel über Auswanderung geredet. Nach Berlin umzuziehen.